Joan Rivera, soy médico de familia del Centro de Salud de Alcácer y coordinador del Grupo de Abordaje al Tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Os voy a presentar el segundo vídeo de la propuesta de adaptación de la intervención breve a los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud. Os recuerdo un poco el porqué de esta propuesta. En atención primaria, la intervención estrella que hacemos en tabaquismo es la intervención breve, que viene definida por un tiempo total de contacto menor de 30 minutos y como máximo 3 contactos. Está basada en la estrategia de las 5 AES, que son averiguar si fuma y registrarlo, aconsejar el abandono, apreciar la disposición para dejar de fumar, ayudar en el proceso y acordar un seguimiento. Esta estrategia de las 5 AES la desarrollábamos en 3 contactos, lo que llamamos el protocolo 1-15-30, que consistía en el primer día el contacto con el paciente, el día de la captación, a los 15 días y a los 30. Y ahora, con los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud, nos obliga a hacer estos 3 contactos una vez al mes, es decir, en 3 meses. De ahí nace esta propuesta de adaptar lo que era la intervención breve estándar a estos nuevos criterios de financiación. Este es el documento que tendréis colgado tanto en la página web de la sociedad como en el blog del Grupo de Tabaquismo, en el que se desarrolla la propuesta de adaptación con 3 consultas, digamos, obligatorias y 2 opcionales. Los anexos a los que se hacen referencia los podemos encontrar tanto en el blog del Grupo de Tabaquismo como en la página de la sociedad. Y os recuerdo un poco que esta propuesta que os hacemos es una intervención de mínimos. Digamos que lo que os proponemos hacer, tanto lo que hemos explicado en el primer vídeo como ahora en el segundo, es lo mínimo que hay que hacer en tabaquismo, pero esto se puede ampliar. Como os comentaba, en el primer vídeo vimos la visita obligatoria, la primera visita obligatoria y la opcional 1, y en este segundo vídeo vamos a ver la segunda y tercera visitas obligatorias y la opcional 2. Este es más o menos el esquema del desarrollo de toda la intervención, en el que vemos que está la primera visita, la segunda y la tercera, y la opcional 1 y la opcional 2. El primer vídeo vimos la primera visita y la opcional 1, y ahora en el segundo vídeo vamos a ver la segunda visita, la tercera visita y la opcional 2. Recordaros que todos los anexos a los que hacemos referencia los tenéis colgado en la página de la sociedad y en el blog del grupo, que se llama Abordaje al Tabaquismo. En esta segunda visita, que corresponde con la fase de abandono, se realiza a la 4ª semana, es decir, al mes de la primera, porque hay que hacer la prescripción del segundo mes. Y vamos a desarrollar 6 puntos. El primer punto es registrar en Abocasis esta visita. El segundo punto es comentar con el paciente las estrategias que ha elaborado como conducta alternativa al consumo del tabaco, ver si las ha puesto en práctica y las dificultades que ha tenido. Empezaremos a verbalizar con el paciente los beneficios de dejar de fumar. Haremos una revisión del tratamiento farmacológico y realizaremos la prescripción del segundo mes. Os recuerdo un poco cómo acceder a la historia clínica de tabaquismo. En la primera página de la historia del paciente, en la parte superior izquierda, tenemos una carpeta de color amarillo. Clicamos sobre ella, se abre un desplegable y vamos a historia personal. Se nos abre un desplegable en la derecha. Clicamos en hábitos tóxicos y de aquí clicamos en tabaco. La diferencia con la primera visita es que en la primera visita, cuando accedíamos por primera vez, había que clicar en nuevo. Y ahora clicaremos en seguimiento, puesto que la primera visita ya está registrada en la historia clínica de tabaquismo de Abocasis y en esta segunda visita vamos a hacer un seguimiento para ver cómo ha ido durante este primer mes. Cuando clicamos en seguimiento se nos abre un desplegable en el que nos salen unos datos monitorizables. Aquí nos saldría lo que hemos registrado en la primera visita y ya en esta segunda visita le preguntaríamos por la abstinencia, si sigue abstinente o no, si ha habido algún desliz, algún consumo esporádico. En el caso de que tuviésemos coxímetro, podemos registrarlo también. Ya sabéis que no es obligatorio en absoluto tener un coxímetro para abordar tabaco. Y también, muy importante, en esta segunda visita le preguntaríamos por si ha habido algún síntoma del síndrome de abstinencia. Clicaríamos sobre síntomas del síndrome de abstinencia y se nos abre un desplegable en el que podemos ir valoreando varios de los síntomas del síndrome de abstinencia más frecuentes, como deseo de fumar, insomnio,
dificultad de concentración, estreñimiento. Cada uno de estos se valoran entre ausente, leve, medio o intenso, nos da una puntuación que al final se suma y nos da una cantidad, que podemos ir comparándola en las distintas visitas por ver si estos síntomas del síndrome de abstinencia van a más o van a menos. El segundo y el tercer punto de esta segunda visita sería comentar con el paciente la puesta en práctica de las conductas alternativas. Si la primera visita que habíamos visto en el primer vídeo, el objetivo principal era darle los primeros anexos y explicarle el tratamiento farmacológico, en esta segunda visita se va a centrar en la intervención cognitivo-conductual, es decir, el cambio de hábitos. Esto os insisto que es fundamental para prevenir las recaídas y es muy importante que abordemos este tipo de intervención en el paciente. La verdad es que el anexo número 5, el de autorregistros, que os insistía en la primera visita, que lo rellenasen durante la primera semana que aún siguen fumando, les suele costar un poco de rellenar. Pero es muy importante que lo rellenen, ahora os recordaré cómo era, porque es la base del tratamiento de la intervención cognitivo-conductual. El anexo, con el número 3, también es muy importante que nos lo traigan ese día. Las conductas alternativas se tienen que elaborar previamente y apuntarse en el anexo. No hay que improvisarlas. La verdad es que la mayoría de los pacientes suelen manejar 3 o 4 conductas alternativas que las van acoplando a cada una de las circunstancias y les suele resultar bastante fácil manejarse con 3 o 4 opciones. Es importante que las pongan en práctica porque si no las han puesto en práctica no sabemos su efectividad ni las dificultades que pueden encontrar. Este es el autorregistro del consumo, el que dimos en la primera visita, que os recuerdo cómo se rellenaba. Había que rellenar cada consumo de cigarrillo, la hora que se hacía, el deseo. 1 era que era un deseo, digamos, bajo, 2 que era un deseo medio, que se podría dejar de fumar pero le costaría, y 3 sería aquellos cigarrillos que más le costarían dejar de fumar. Muy importante que nos asocien a la actividad que están realizando en ese momento y plantear una conducta alternativa, que es la que dábamos como ejemplo en el anexo 8 de distintas circunstancias que se asocian al consumo de tabaco y que el paciente puede seguir alguna de estos ejemplos o elaborar propias. Lo que nos trae el paciente en la segunda visita es este anexo rellenado, ¿vale? Aquí tenemos las horas a las que se fuma el cigarrillo, el deseo con el que se fuma esos cigarrillos, recordar que los de 3 son los que en teoría fuma con más intensidad y más les cuesta dejar de fumar. Aquí la actividad que está realizando en este momento y la conducta alternativa. Lo que tenemos que plantear al paciente es que debe de identificar una situación de riesgo, que en este caso lo haría a través de las puntuaciones que están más elevadas, es decir, las situaciones de riesgo son aquellas en las que le va a ser más difícil mantener la abstinencia, aquellas con las que fuma con más deseo, la que hemos dicho que puntúa con 3. Y estas suelen asociarse a primeras horas de la mañana, por ejemplo, tomando café o conduciendo, y después, antes y después de las comidas, como este paciente nos dice, pues después del almuerzo, después de comer y antes de acostarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar aquellas situaciones de mayor riesgo. Y eso lo hacemos a través de aquellas que ha puntuado como 3. La siguiente cosa que tenemos que hacer es plantear una conducta alternativa y esto lo tiene que hacer previamente a que se presente. Es decir, tiene que venir con la conducta alternativa ya escrita en el papel. Y la tercera cosa que tiene que hacer es ponerla en práctica en esa situación y valorar las dificultades que ha tenido para que cuando venga en esta segunda consulta ya comentarla con nosotros. La puesta en práctica de las conductas alternativas es fundamental, puesto que en esto se basa la intervención cognitivo-conductual. Lo que se intenta es romper las conductas asociadas al consumo de cigarrillos que durante muchos años el paciente tiene asociadas. Y esto lo que nos da pie es a que la prevención de recaídas sea más efectiva. De ahí la importancia de la repetición de estas conductas alternativas para cambiar la asociación de una conducta que era perjudicial, por ejemplo, fumar y conducir, por otra conducta alternativa que no es perjudicial, como por ejemplo puede ser masticar un chicle en ese momento y conducir.
Esta conducta, si se repite de forma cada vez que se presenta esta situación, el paciente la integra en su vida diaria y cambia una conducta que era perjudicial por una conducta que digamos que es sana. En este punto también cabe recordar al paciente que la función del tratamiento farmacológico no es quitar las ganas de fumar, no hay que crear falsas expectativas. Es muy importante remarcarle que es normal que a pesar de tomar la medicación y tomarla correctamente, en determinadas circunstancias el paciente puede tener ganas de fumar y es entonces cuando debe de realizar estas conductas alternativas, que es la base de la intervención cognitivo-conductual. De ahí la importancia que os decía al principio de que dejar de fumar no solamente es prescribir fármacos, sino que es fundamental el cambio de hábitos porque si no las recaídas son muy frecuentes. El cuarto punto de esta segunda visita sería verbalizar los primeros beneficios de la abstinencia. Es importante que el paciente empiece ya a reconocer cosas positivas que tiene al dejar de fumar. Por ejemplo, mejorar la actividad física, ya no se cansa al subir escaleras, al hacer deporte, el ritmo cardíaco y la tensión arterial se normalizan, se recupera el aliento y el gusto, se elimina el olor del tabaco en la ropa, en el pelo, en el aliento, hay un ahorro económico también y hay que reforzar los beneficios futuros en cuanto a prevención de patologías neoplásicas y cardiovasculares y también en cuanto a la mejora estética, hay menos arrugas, los dientes están más blancos, las uñas están sin tinción. El quinto punto de esa segunda visita sería la revisión del tratamiento farmacológico, ver si lo está tomando correctamente y ver que no hay ningún efecto secundario. Si todo esto sigue abstinente y no hay ningún efecto secundario, pasaríamos a prescribir el fármaco bupropión o vareniclina con lo que esté el paciente del segundo mes. Os recuerdo un poco cómo se hacía la prescripción. Recordaros que en la primera visita la prescripción realizábamos de inicio con F17-210 como diagnóstico, pero que en esta segunda visita es ya el segundo tratamiento y por lo tanto en vez de hacerlo con el diagnóstico de inicio lo tenemos que hacer con el diagnóstico de continuación que es el F17-211. Estos dos primeros diagnósticos, tanto el de inicio como el de continuación, nos permiten prescribir al paciente tanto si cumple criterios de financiación como si no. En el caso de que sí que cumpla los criterios de financiación, como hemos visto en el primer vídeo, se asociaría al F217-10 la F en el caso de que fuese la primera prescripción y ahora que estamos ya en la segunda prescripción, se asociaría al diagnóstico F17-211 con la F como que cumple criterios de financiación. Esto es la pantalla que nos saldría al poner el diagnóstico F17-211. Recordaros e insistir que estamos en la segunda visita, estamos en la segunda prescripción y por lo tanto el que tenemos que utilizar en esta ocasión en vez del F17-210 que es el de inicio, es el F17-211 que es el de continuación. Si ponéis el de inicio no os va a dejar prescribir la segunda caja. Por lo tanto, muchos compañeros nos lo han comentado que seguían con el F17-210 y en esta segunda visita el que tenéis que asociar es el 211. Clicaríamos en prescripción y nos llevaría a la pantalla de poder prescribir el tratamiento de continuación. Os indico aquí para que os deis cuenta que os tiene que salir como F17-211. Si os sale 210 nos va a dejar. Clicaríamos en F17-211 y nos saldría la pantalla de prescripción. En el caso de bupropión, la caja del primer mes y la del segundo mes es igual, pero en el caso de vareniclina tenéis que tener en cuenta que ya no estamos en el tratamiento de inicio y tenéis que clicar en el tratamiento de continuación, que es vareniclina de 1 miligramo, 56 comprimidos. Nos vuelve a preguntar si cumple criterios de financiación, que como hemos hecho la historia clínica de tabaquismo en la primera visita y hemos visto que sí que los cumple, simplemente pondremos aquí abajo en texto como que sí que cumple criterios de financiación y lo tenemos ya reflejado en la historia de tabaquismo que hicimos en la primera visita.
Como resumen de esta segunda visita, hemos visto que hemos hecho un registro de Vukasis, hemos comentado las estrategias y hemos puesto en práctica las conductas alternativas y hemos visto si ha habido alguna dificultad. Hemos empezado a verbalizar los beneficios de dejar de fumar, hemos revisado el tratamiento farmacológico y hemos realizado la prescripción farmacológica de la segunda visita. Se daría cita en unas 3 semanas antes de que se acabase el tratamiento para prescribir el tercer mes, que es lo que pasaríamos a hacer la tercera visita. La tercera visita es la fase de mantenimiento y se haría a partir del segundo mes de tratamiento. Si en la primera visita tenía como objetivo la explicación de los anexos y cómo iniciar el tratamiento farmacológico, y en la segunda visita hemos visto que el objetivo fundamental es la intervención cognitivo-conductual a través de la elaboración de conductas alternativas, el objetivo de esta tercera visita va a ser la prevención de recaídas e informar de que si ésta se produce, la importancia de tomar el intento lo antes posible. Iríamos otra vez a la historia clínica de tabaquismo. Os recuerdo que clicaríamos en seguimiento, nos saldría esta pantalla, tendríamos ya aquí las 2 visitas reflejadas, la primera y la segunda, y en esta tercera visita haríamos lo mismo. Preguntar por la abstinencia, ver si el tratamiento farmacológico ha habido algún efecto adverso y clicaríamos sobre síntomas de abstinencia y se nos abre el desplegable en el que valoramos de nuevo los síntomas del síndrome de abstinencia en esta tercera visita, si es ausente, leve, medio o intenso en cada uno de los ítems que hay aquí, y nos daría una puntuación, y lo normal es que esta puntuación a lo largo del tiempo vaya disminuyendo. Nos sirve un poco como guía para ver cómo va el síndrome de abstinencia. El segundo y el tercer punto de esta tercera visita sería valorar la abstinencia y registrar de nuevo el peso y la tensión arterial. Es muy importante preguntar al paciente si sigue abstinente, si han habido dificultades y si ha habido algún consumo, aunque sea esporádico, una calada o un cigarrillo. Es importante analizar las situaciones de riesgo que teníamos registradas en el anexo de la conducta de registros. Ver si ha elaborado la conducta alternativa, la puesta en práctica y las dificultades que ha presentado. En la primera visita le tomamos la tensión y lo pesamos, y en esta segunda visita haríamos otra vez lo mismo. En el caso de que hubiese habido un aumento de peso que se estima superior a 4 kilogramos, se debe de dar un consejo dietético y de aumento de la actividad física. Aquí os pongo algunos de los anexos que podéis entregar, y esos anexos solamente los entregaríamos en el caso de que hubiese un aumento de peso importante. Este es el anexo 17, en el que hay unas recomendaciones dietéticas por grupos de alimentos. El anexo 18, en el que se dan una serie de consejos de alimentación saludable e hidratación. Y el anexo 19, en el que hay una serie de consejos para aumentar la actividad física. El cuarto punto y fundamental en esta tercera visita, como ya os he dicho, es la prevención de recaídas y qué hacer si se produce. Este es el último contacto que vamos a tener en el paciente, puesto que vamos a prescribir ya la tercera caja del último mes. Y hay que entregar los anexos número 16 de prevención de recaídas y 17 en el que se le indique qué hacer ante una recaída. Es muy importante que si ésta se produce, desculpabilizar tanto al paciente como al terapeuta, ya que hay que cambiar la sensación de fracaso por la de experiencia. Cada vez que hay una recaída, hay que analizarla, ver dónde hemos fallado y hacer un nuevo intento. Ya sabéis que lo frecuente es que para que un fumador deje de fumar necesite entre 4 y 5 intentos para hacerlo. Una cosa que les solemos explicar a los pacientes para explicarles las recaídas y la importancia de retomar el intento lo antes posible es el símil del escalador. Les decimos a los pacientes que dejar de fumar es como subir una montaña. Cuando un escalador sube una montaña, va sujeto por una cuerda que le da seguridad. En este caso, la cuerda que le da seguridad somos nosotros, los profesionales sanitarios que le estamos haciendo seguimiento. Y puede ser que en el trayecto de subir la montaña, en un momento determinado, se apoye sobre una piedra o se resbale y retroceda unos metros en cuanto al avance que ha tenido para llegar a la cumbre, que en este caso sería dejar de fumar.
lógico que hace un escalador cuando retrocede unos metros porque se ha resbalado no es cesar en el intento y volverse hacia atrás y bajar al suelo, sino que todo el esfuerzo que ha hecho durante ese tiempo, aunque haya retrocedido unos pasos, es un esfuerzo que es válido y lo que hay que hacer es seguir adelante para alcanzar la cumbre. Es decir, aunque haya habido una recaída, no pasa nada, lo importante es seguir con el intento. Es importante que comentemos con el paciente las estrategias de afrontamiento de las situaciones de riesgo, porque es la base fundamental de la prevención de recaídas. Estas estrategias de afrontamiento de situación de riesgo se basan en el entrenamiento en habilidades o capacidades para reconocer, afrontar y superar situaciones de riesgo y así aumentar la autoeficacia. Algunas de las técnicas que les podemos aconsejar son, por ejemplo, las técnicas de distracción, y es recordar los motivos para dejar de fumar. Os recordáis el primer anexo que vimos en la primera consulta, es el anexo número 6, aquel de motivos por los que sigo fumando y motivos por los que quiero dejar de fumar. Tenía que tenerlo visible en la nevera o en la mesilla de noche. Entonces, este anexo en los momentos de tentación de seguir fumando, es importante que lo tengan a la vista para recordarles el esfuerzo que están haciendo, el por qué lo están haciendo. Esos motivos que en un principio nos había dicho que le habían llevado a dejar de fumar. Otra de las técnicas que se les recomienda son las técnicas de escape. Ante una situación de riesgo en la que el paciente no está seguro de que puede mantener la abstinencia, una de las cosas que puede hacer es salir de esa situación, ¿vale? Otra técnica es la técnica de evitación. Esta es muy importante, sobre todo en las primeras semanas. Si el paciente no está seguro de que puede mantener la abstinencia ante determinadas situaciones, por ejemplo, una muy frecuente es salir de cena con los amigos los sábados por la noche en las primeras semanas que está dejando de fumar, si el paciente no tiene la seguridad de que va a mantener la abstinencia, debe de evitar estas situaciones. Luego, cuando ya tenga más seguridad, se podrá reincorporar y hacer vida normal. Otra de las técnicas es el cambio de comportamiento, técnicas de relajación, respiración profunda, ejercicio físico, también habilidades sociales y asertivas, saber decir no, rehusar cigarrillos, solicitar apoyos durante una crisis, técnicas de reestructuración cognitiva, por ejemplo, la de imaginación, asociar fumar con consecuencias negativas, de patologías para la salud, darse autoinstrucciones para mantener la abstinencia, planear autorrecompensas como hacerse un regalo, calcular el dinero que ha ahorrado, y si el paciente ha tenido alguna recaída previa, recordar con él y analizar cómo se produce esa recaída e intentar que no vuelva a tropezar en la misma piedra. Es muy importante decirles que por una calada sí que pasa y que por un cigarrillo sí que se recae. Y es fundamental decirles que hay que mantener la abstinencia. Este es el anexo número 16, en el que se explica todo lo que hemos visto en las dos anteriores diapositivas. Les explica la diferencia entre una caída y una recaída. Una caída es un consumo puntual y una recaída es volver al consumo habitual que tenían. Las situaciones habituales de riesgo, estadios emocionales negativos, estadios físicos negativos, las estrategias para la prevención de recaídas, el afrontamiento psicológico del cambio de actitudes y el anexo número 17, que es una serie de consejos que hacer ante una recaída. Fundamentalmente lo que os he dicho, seguir con el intento y acudir a su profesional sanitario para retomar el proceso. El quinto punto sería la prescripción farmacológica, que, como ya os he dicho antes, en la segunda y tercera visita asociaríamos el diagnóstico F17211, que es dependencia a la nicotina, cigarrillos en remisión, no el 210, que es el del principio. Y si cumple criterios de financiación, pincharíamos en el diagnóstico F17211 con la F de financiación. Este os recuerdo que es para el segundo y el tercer mes. El quinto punto que habría que hacer en esta tercera visita es la preparación del cese, puesto que a las 12 semanas el paciente va a acabar con el tratamiento financiado y suelen aparecer dudas sobre si es conveniente dejarlo de golpe
o dejarlo de forma paulatina en la última semana. Lo que podemos decirle al paciente es que los estudios lo que nos dicen es que tanto dejándolo de golpe como dejándolo de forma paulatina la última semana, es decir, en vez de tomar 2 comprimidos al día, tomar solamente 1 y alargarlo 2 semanas, los estudios lo que nos dicen es que no hay cambios en cuanto a que las recaídas sean más frecuentes o menos. Se deja un poco a la elección del paciente el dejarlo de forma abrupta o de forma paulatina. Normalmente suelen tener más confianza dejándolo poco a poco. Y por último, lo que haríamos es dejar la puerta abierta. Es decir, si el paciente presenta dificultades en mantener la abstinencia o ha tenido una recaída, hay que indicarle que no hay ningún problema en que nos vuelva a pedir cita y volver a reiniciar el proceso. Acordaros del símil de la escalada, lo importante es que todo el proceso que hemos hecho hasta ahora es un camino que no es perdido, que sí, cuando hay una recaída hay un retroceso, pero lo importante es volver a retomar cuanto antes el intento. Como resumen, recordamos lo que hemos hecho en esta tercera visita. Hemos registrado en Abucasis la visita, hemos valorado la abstinencia, hemos tomado tensión arterial y hemos pesado al paciente. Hemos comentado con el paciente la prevención de recaídas, hemos hecho la prescripción farmacológica, hemos hecho el tratamiento del último mes y hemos dejado la puerta abierta para que si hay una recaída o no se puede mantener la abstinencia, vengan de nuevo a nosotros. Vamos a ver ahora la visita opcional 2. Esta no es obligatoria, es una de las 2 visitas opcionales. Esta se realizaría a partir del segundo o del tercer mes del cese, es decir, cuando el paciente ya hace 2 o 3 meses que ha acabado con el tratamiento. Esta visita es importante para confirmar la abstinencia, preguntar por las dificultades en el mantenimiento de la abstinencia, dar consejos sobre las situaciones de riesgo, remarcar otra vez la importancia de no hacer ningún consumo esporádico y si se ha producido una recaída, lo aconsejable es que vuelva a venir a visitaros. Tanto las visitas opcionales como las visitas obligatorias se pueden hacer tanto de forma presencial como telefónica. Y finalmente, en cualquier contacto con el paciente, bien sea por una visita por una enfermedad común o porque venga a preguntarnos por la evolución, a partir de los 12 meses habría que registrar al paciente como exfumador. Habría que felicitar por mantener la abstinencia, dar un consejo para prevenir las recaídas, registrar en la historia clínica de tabaquismo como exfumador. Ya os digo, esto se hace a partir del año y tenemos un código CIE10 como exfumador, el Z887.891. Recordaros que todos los documentos a los que hemos hecho referencia, así como los 2 vídeos, los tendréis colgados en el blog del grupo que se llama abordajealtabaquismo.blogspot.com, también en la página web de la sociedad. Recordaros también el monográfico que tenéis colgado tanto en el blog como en la página web que hicimos en 2019, con una actualización del tratamiento farmacológico, del abordaje del tabaquismo, de grupos especiales y de nuevos productos de calentamiento. Si tenéis alguna duda, podéis presentaros vuestras dudas o preguntas a través del correo de la sociedad y proponeros que visitéis la página web de la Semana Sin Humo de la SENCIC e invitaros a formar parte del grupo de tabaquismo de la sociedad, que aquí tenéis algunos de los componentes. Muchas gracias por la atención y espero que os haya servido para empezar a abordar el tabaquismo con vuestros pacientes y en el caso de que lo hagáis, que os sirva un poco de guía para adaptar esta nueva situación que tenemos de financiación con la intervención breve clásica, que es la que siempre habíamos hecho. Gracias por la atención.